Hola chicos, chicas. Bueno, este videíto tiene como finalidad vernos, por lo menos que ustedes me vean a mí, ¿sí? Y explicarles un poquito en qué vamos a seguir trabajando. Como ya vinimos trabajando en la actividad anterior, vamos a continuar con lo que sucede en lo que hoy conocemos como Argentina, que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, a partir de 1820. Es importante tener en cuenta que a mediados de 1820 termina lo que es la guerra por la independencia, la guerra entre criollos y españoles. Guerra que en nuestro territorio da como triunfadores a los criollos, ¿sí? Y empieza otro periodo que es un periodo que tiene que ver más con la guerra civil, donde se enfrentan diferentes modelos de países, diferentes propuestas. Dentro de estas propuestas de país vamos a distinguir a dos. Por un lado los centralistas y por otro lado los federales. Los centralistas eran aquellos que querían que una capital controle todo el territorio, ¿sí? A todas las provincias. Y los federales eran los que querían que cada provincia tenga autonomía, que cada provincia tenga poder, que no tenga que someterse a un poder central. En este periodo surge la figura de los caudillos. ¿Quiénes eran los caudillos? Eran ex jefes militares, ex jefes de milicia y eran terratenientes, o sea, concentraban cientos o a veces miles de hectáreas, tenían poder económico y tenían poder militar y empiezan a representar los intereses de su territorio, de sus provincias. Y por eso podemos decir que en este periodo va a haber un enfrentamiento muy importante entre el interior del país y Buenos Aires. Acá empiezan a surgir dos conflictos. Uno es la libre navegación de los ríos, que es lo que quiere el interior y Buenos Aires no quiere. Y otra es repartir los ingresos de la aduana. La aduana es lo que hace que ingrese dinero del exterior. Buenos Aires no quiere repartir ese dinero y las provincias del interior. Es importante también hablar de la desintegración del territorio, ¿sí? Que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. De ese territorio van a surgir nuevos países. Va a surgir Bolivia, que antes lo llamábamos el Alto Perú, va a surgir Argentina, va a surgir la banda oriental, va a surgir lo que conocemos como el sur de Brasil, va a surgir lo que conocemos como el sur de Perú, va a surgir lo que conocemos como Paraguay. O sea, ese gran territorio que era el virreinato del Río de la Plata va a dar como resultado por los diferentes enfrentamientos varios países que no siempre van a estar de acuerdo en qué medidas tomar y qué políticas seguir con respecto a lo que va a venir de aquí en adelante. A partir de 1820, en Buenos Aires se da una experiencia novedosa y que no tiene nada que ver con lo que sucede en el interior. Hay dos personajes, Martín Rodríguez, que es su gobernador, y su asistente directo, que es Bernardino Rivadavia. Ese periodo que se va a dar entre 1820 y 1825 en Buenos Aires va a ser conocido como la feliz experiencia. ¿Por qué la feliz experiencia? Porque Buenos Aires va a transitar importantes adelantos con respecto a su economía y con respecto a su infraestructura. Por ejemplo, se va a crear la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Esto que se da en Buenos Aires y se conoce como la feliz experiencia no va a tener nada que ver con lo que sucede en el interior, donde se ve que las provincias cada vez están pasando más necesidades y empiezan a reclamarle a Buenos Aires que esta situación cambie. El bando unitario, recuerden que eran aquellos que querían concentrar el poder, va a estar representado por Bernardino Rivadavia, quien promueve a partir de 1825 y concreta en 1826 la sanción de una constitución nacional. Una constitución nacional, para que tengan una idea, es un libro donde están las leyes principales que rigen el modelo de país. ¿Cuál es la cuestión? Que esta Constitución Nacional de 1826 va a ser centralista, va a ser unitaria. ¿Dónde va a centralizar el poder? En Buenos Aires. Y esto va a terminar provocando
aún un descontento mayor en las provincias del interior, que ven cómo Buenos Aires sigue prosperando y las provincias se siguen empobreciendo y pasando necesidades. Rivadavia sanciona la ley de capitalización donde concreta por escrito que el poder lo tiene Buenos Aires. Esto hace aumentar el descontento. Y hay otra situación que es la guerra con Brasil. Hay una guerra con Brasil que comienza en 1825, que es la primera guerra contra otro país, que tiene como objetivo definir a quién le pertenece la banda oriental. Esa guerra va a durar aproximadamente 3 años. ¿Cómo va a terminar? Va a terminar con un acuerdo, ¿sí?, que tiene como también protagonista Inglaterra, que hace la figura de árbitro, y se va a decidir que la guerra no la gana ni Brasil ni la gana Argentina. Que lo que se va a hacer con ese territorio que era la banda oriental es crear un nuevo país. Ese país es lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. Esto va a crear un descontento en aquellos militares que habían peleado en esta guerra para obtener la victoria. Pero es importante tener en cuenta que antes de que la guerra tenga ese resultado, Rivadavia había firmado un pacto con Brasil donde le cedía la banda oriental a Brasil, ¿sí? Esto crea un gran descontento, por lo cual Rivadavia va a tener que renunciar, ¿sí?, a su gobierno. Bien, ¿por qué aclaro esto? Porque Rivadavia va a tener que dejar su lugar, la guerra va a tener un nuevo inicio y, como les dije, bueno, va a dar como resultado la creación de la República Oriental del Uruguay. Bueno, eso que escuchan de fondo son mis perros, ¿sí?, que les gusta mucho llorar y ladrar, así que si se escucha, sepan disculpar. Ahora van a trabajar ustedes con lo que sucede en nuestro territorio a partir de la finalización de la guerra con Brasil y la renuncia de Rivadavia, ¿sí? Rivadavia, para que ustedes se den una idea, había sido muy importante, había sido como una especie de presidente de la nación. No se lo considera como el primer presidente porque no es el presidente de un país federal como somos en la actualidad. En ese momento era un país unitario y centralista. Bien, bueno, les pido lo mejor, les pido que se comprometan, les pido que pongan el último esfuerzo. Estamos transitando la última parte del año y queremos lo mejor para todos. Les envío un abrazo, cuiden a su familia, se cuidan ustedes y pronto nos estaremos viendo.